de eso, la clase va a quedar grabada, así que cualquiera que quiera pedir la clase después, Javier la va a poder pasar, ¿sí? Bueno, voy a presentar al doctor Javier Higueras, doctor en odontología en el área de biología pulpar y periodontal de la Universidad de Buenos Aires, premio profesor doctor Ignacio Imas de la Universidad de Buenos Aires, chairman para Argentina de la Academy of Dentistry International, ADI, profesor invitado de varias universidades de Argentina y el exterior, y director de cursos de posgrado sobre el láser en odontología en Argentina y en la región, y más de 25 años de experiencia en láser y referente internacional. Bueno, que disfruten la clase, y cualquier duda al final de la clase la vamos a contestar. Bueno, muchas gracias, Clary. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos por conectarse, ¿no?, en esta nueva manera que tenemos de estar comunicados. La idea, nosotros siempre todos los años, desde hace muchos años ya, ¿no? Bueno, ahí Clariana delata un poco la antigüedad, ¿no? Hace más de 25 años que uno está con esto, pero bueno, también hace la misma cantidad de tiempo que uno está en la enseñanza, tratando de dar a conocer esta tecnología por un lado y ayudando a que los colegas la puedan aplicar. Y siempre para esta época del año, bueno, antiguamente lo hacíamos presencial, y el año pasado y este año, bueno, lo hacemos en forma virtual, ¿no? Lo importante es no dejar que el conocimiento, no darlo a conocer, ¿no? El compartir el conocimiento es lo mejor que se puede compartir. Esa es una frase que me gusta mucho, que es de Alain Ducasse, que es un chef francés, y me parece que es algo que es importante, ¿no? Estamos obligados, el acuerdo de Toronto de medicina basada en evidencia dice que si nosotros sabemos algo que el otro colega no lo sabe, no es que lo podemos dar a conocer, estamos obligados a darlo a conocer, ¿eh? La bioética nos habla de eso. Así que está bien hacerlo, ¿eh? Y bueno, hoy no los queremos aburrir mucho, solamente mostrarles la mayor cantidad de casos clínicos en la menor cantidad de tiempo posible. Así que eso es un poco la invitación a que no se aburran. Los que usan láser, esperemos que, bueno, vean algunos detalles que por ahí otros colegas pueden no ver, porque está lleno de detalles esta área de la odontología. No es tanto del marketing y de lo comercial. A mí no me sponsorea ninguna empresa. Yo siempre estuve del lado de los que compran láser, no de los que venden. Y por otro lado también siempre me dediqué a la docencia desde el ámbito académico. Así que bueno, bienvenidos a todos. Como decía recién Clariana, la clase la vamos a grabar, así que después se las haremos llegar para que la puedan ver completa, los que por ahí tardan un poquitito más en conectarse, o si alguno tuvo algún inconveniente para conectarse vía internet, después se las damos grabadas. Así que bueno, esperemos que les guste y vamos entonces a empezar a recorrer un poco este camino. Yo me saco la cámara, si no ando molestando en la pantalla de nadie. Y bueno, le pusimos un poco el título de Hablemos sobre láser, porque es eso, ¿no? Es un poco dar a conocer lo que decíamos recién, este área de la odontología que a veces no es del todo conocida. Hay muchos mitos alrededor de esto, hay muchas ideas erróneas. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a ver para subir esta pirámide es empezar con sabiendo que hay mucha evidencia científica. Tenemos mucha evidencia científica que es la base de esta pirámide, sobre el tema en cuestión, que es el láser, ¿no es cierto?, en odontología, que es nuestra especialidad. Ahora, fíjense que la biología está por encima del láser, y la clínica por encima de todo. Es decir que nuestro objetivo, nuestro fin, nuestra función como profesionales de la salud en el área de la odontología va a ser llegar a la clínica. Nosotros somos clínicos, yo trabajo de odontólogo todos los días de mi vida, como todos ustedes. Entonces, tenemos que tener en claro que esta herramienta, que es el láser, nos tiene que servir con conceptos biológicos y con evidencia científica para atender mejor a nuestros pacientes. Y si hablamos de evidencia científica, bueno, yo siempre actualizo esta diapositiva, entonces entro a PubMed y pongo la palabra láser. Y siempre me sorprendo. ¿Por qué me sorprendo? Porque el número de investigaciones crece en forma logarítmica. Ustedes pueden ver acá
casi 350.000 investigaciones. Y ven acá año a año cómo sube esta curva en forma exponencial. Claro, no es solamente de odontología, pero es de todas las áreas de la salud, en el cual la odontología tiene mucha incumbencia. Y claro, uno puede decir 350.000 investigaciones, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, si lo comparamos, por ejemplo, con endodoncia, con ortodoncia, con implantología, es cerca de 10 veces más de evidencia científica que cualquiera de esas especialidades. Ahora, ninguno de nosotros, de los que estamos hoy reunidos y de los que se están conectando, pondría en duda si endodoncia, ortodoncia, implantología oral tiene suficiente evidencia. Pues bien, a veces se pone en duda la cantidad de evidencia que hay sobre el láser en odontología. Sin embargo, como decíamos recién, hay 10 veces más evidencia científica de láser que de cualquier otra especialidad. Ahora bien, ¿para qué sirve el láser en odontología? Bueno, acá también hay muchas ideas erróneas, ¿cierto? La primera es pensar que el láser solamente sirve para eliminar tejido cariado y que el láser es muy caro. Los láseres de Erbium, que son los que cumplen esa función, son realmente caros. No son los láseres que uno más recomienda utilizar, porque no son los láseres que se usen para mayor cantidad de cosas. También tenemos diagnóstico por láser. Toda esta área del diagnóstico que es, por un lado, los láseres de Diagnoden, que sirven para diagnosticar esmalte desmineralizado y dentina desmineralizada, que funcionan muy bien y deben ser correctamente calibrados, pero bueno, son láseres que funcionan realmente bien para el diagnóstico, y el láser Doppler, que también es un láser de diagnóstico, que no son de los más conocidos. El láser Doppler lo que me da es una idea exacta de la circulación sanguínea a nivel pulpar. Es decir, como vemos, tenemos una variedad de láseres que podrían ser usados en odontología, pero los que más se utilizan, los más versátiles, los que mayor cantidad de aplicaciones clínicas tienen en odontología, son los láseres de diodo. Y afortunadamente para nosotros los odontólogos y para nuestro bolsillo castigado de los odontólogos en Latinoamérica, no son los láseres más caros. Los láseres más caros son los láseres de Erbium, pero los más versátiles y los que más se utilizan son los láseres de diodo. Vemos ahí diferentes modelos, diferentes tipos, inclusive algunos equipos que se empiezan a fabricar en el país. Y claro, cuando vemos estos láseres de diodo, empezamos a hacer una primer diferenciación. Sobre todo hoy vamos a hablar de los láseres de diodo, porque son los que los odontólogos más tienden a adquirir, sobre los que más enseñamos y de los cuales sabemos que de los láseres de diodo hay láseres quirúrgicos y láseres terapéuticos. Entonces, estos láseres quirúrgicos tienen una mayor potencia, vaporizan tejido. En el caso de los láseres de diodo quirúrgico tienen una alta atracción por todos los tejidos vascularizados. En la cavidad bucal sería todo el tejido conectivo, lengua, pulpa, encía, mucosa, todo lo rojo. Aunque también vamos a ir viendo cómo tiene acción sobre el colágeno de la dentina y cómo también tiene un efecto virucida, bactericida, es decir, microbicida en general. Y en la otra punta de la foto vemos los láseres terapéuticos, láseres de baja intensidad, también los pueden ver como láseres de baja intensidad o Low Level Laser Therapy. Estos láseres no van a cortar tejido, no van a generar un efecto de vaporización, no van a dañar el tejido, si se quiere, en el buen sentido, ¿no? Siempre que queremos extirpar un tejido, hacemos un daño mínimo, un daño controlado. Pero en el caso de los láseres terapéuticos, prendemos esta lucecita, tocamos el tejido y no sentimos que ocurra absolutamente nada. Sin embargo, ocurren una serie de procesos que van corriendo sin que nos demos cuenta en apariencia. Entonces, toda la física del láser, que vamos a resumir en una sola diapositiva para no aburrir a nadie. El láser sabemos que es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra formada por
la primera letra de varias palabras. Entonces, láser es un acrónimo en inglés que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Entonces, ¿qué nos dice este acrónimo? Bueno, nos dice por un lado que es una luz y en la otra parte de la palabra nos dice que es una radiación. Ahora bien, es interesante diferenciar esta radiación de los rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X también son una luz invisible, ultravioleta y ionizante. En el caso de los láseres de uso odontológico es todo lo contrario. Es visible, pero más que nada infrarrojo y no ionizante. Es decir, los láseres de uso odontológico no generan daño en el núcleo de las células, ni de nuestros pacientes, ni de nosotros mismos. Y son infrarrojos, no son ni ultravioletas ni ionizantes como son los rayos X, por lo cual no es una radiación peligrosa. Lo podemos usar sin peligro de generar cáncer y es más, se puede usar, como vamos a ir viendo también, como coadyuvante y como tratamiento paliativo del tratamiento oncológico. Es decir, se usa como acompañamiento en pacientes que están siguiendo un tratamiento oncológico. Entonces, estas cosas son importantes desde un primer momento. Saber que es una radiación segura, saber que no es una radiación peligrosa, y en el medio el láser tiene una palabrita que lo define bastante, que es estimulada. Por esta palabrita, estimulada, es que tiene ciertas propiedades la radiación láser. La primera es la coherencia, es decir, vemos que siempre se traslada a través del espacio y el tiempo en forma de una línea, ¿no es cierto? Esa coherencia lo hace en forma colimada, es decir, en haces paralelos, uno al ladito del otro, y de una sola longitud de onda, es decir, monocromática. Que tenga una sola longitud de onda quiere decir que se va a traer por determinado compuesto de ese tejido. Entonces, estas propiedades de la radiación estimulada, que es el láser, cuando toman contacto con el tejido, decimos que hay una interacción entre el láser y el tejido. Y esa interacción pueden ser 4. La primera, reflejarse como un espejo. Si nosotros ponemos un láser frente a un espejo, se va a reflejar, como cualquier luz. Pero la segunda, muy interesante y muy importante para entender la acción del láser, es la absorción. Es decir, el láser se absorbe en nuestro tejido y esa absorción en ese tejido hará que el láser de baja intensidad, como veíamos recién, tenga determinados efectos reparativos, pero también efectos analgésicos, antiinflamatorios, y si hablamos de láser quirúrgico, vaporizará ese tejido, es decir, lo eliminará. A diferencia del bisturí, el láser va vaporizando célula por célula. Si nosotros tuviéramos un piso de baldosas, es como si levantáramos baldosa por baldosa, mientras que con un bisturí es como si pasáramos con una moladora y rompiéramos todas esas baldosas. Entonces, la acción del láser es una acción muy detallada, muy selectiva, que elimina determinado tipo de células, determinadas células en un tejido, y las que están inmediatamente al lado no. Y es más, esas células que están al lado, vemos acá dispersión, o debajo vemos transmisión, que son las otras dos interacciones del láser, lejos de generarle un daño, le generan un estímulo. Entonces, por eso vemos que tanto cuando usamos un láser terapéutico para generar efectos de modulación de los tejidos, como cuando usamos un láser quirúrgico, los tejidos posteriormente a esa acción reparan más rápido. Entonces, las características de los láseres, vamos a ver que los láseres quirúrgicos, es decir, a partir de un watt, son los únicos que son microbicidas, es decir, matan bacterias, matan virus, matan hongos, matan helmintos, matan toda forma de vida antes de generar un daño en el tejido. Es decir, yo puedo generar un efecto bactericida y un efecto de coagulación del tejido, es decir, no generar sangrado,
y no estar dando un efecto negativo sobre ese tejido. Y los otros efectos, acá vemos en verde el efecto de biomodulación, efecto analgésico y antiinflamatorio, es inherente a todos los tipos de láseres y a todas las potencias. El láser de baja intensidad no genera efecto microbicida, pero sí genera efecto biomodulador, analgésico y antiinflamatorio. Entonces, estas características físicas del láser no están por encima de los procesos biológicos, sino que están al servicio de estos procesos biológicos. Es decir, el láser es una tecnología que debe estar al servicio de la biología. Lo importante es respetar la biología, lo importante es respetar los tejidos de nuestros pacientes. Entonces, yo hace muchos años ya que acuñé la frase de que el láser es una herramienta. Entonces, una herramienta sirve para un determinado fin. Esta llave sirve para ajustar o desajustar esta tuerca. Pero yo debo saber que para un lado ajusta y para un lado desajusta o afloja. Debo saber que si muevo esta rosquita, agrandaré o achicaré esta herramienta. Es decir, debo aprender a usarla. Entonces, el láser es una herramienta, es una tecnología al servicio de la biología, en manos del operador. Somos nosotros los que decidimos qué hacer con el láser y no es el láser el que decide por nosotros qué hacer. Yo no aprieto un botón que dice gingivectomía y alegremente hago una gingivectomía. Yo no aprieto un botón que dice aftas y alegremente trato un afta. Debo saber qué efecto genera ese láser en ese tejido. Es decir, que esta tecnología basada en principios biológicos me tiene que dar un resultado. Y ese resultado será que el tratamiento que yo deba realizar sea más simple, sea más efectivo, sea un mejor tratamiento porque yo utilicé esta tecnología. Si uno no la usa, uno no es un fanático. Entonces yo uso esta tecnología siempre y cuando tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. A la vez puede hacer más confortable el tratamiento para el operador, o sea, para nosotros, pero sí o sí debe generar un tratamiento más simple, no visto desde un punto de vista superficial, sino como decía Leonardo da Vinci. La simplificación es el último grado de la sofisticación. Solamente cuando aprendo a hacer algo en forma difícil, recién ahí puedo empezar a hacerlo más simple. Yo no hago un tratamiento simple desde el minuto cero. Hay una curva de aprendizaje, debo saber hacer un tratamiento en forma convencional para después intentar simplificarlo con esta nueva tecnología. Y esta tecnología, que en definitiva sirve para tratar determinadas noxas, como vamos a ir viendo, hay una relación entre la noxa y la respuesta del huésped. En ambos niveles, en ambos lugares, el láser tiene acción. Es decir, va a actuar sobre la noxa, como decíamos, sean bacterias, virus, hongos, orígenes traumáticos, etcétera, 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 pero también va a actuar sobre la respuesta del huésped. Es decir, va a generar un efecto hablamos de modulación y no de estímulo, porque el láser tiene esta característica de ayudar a la homeostasis, ayudar a la salud de los tejidos. Es decir, cuando la respuesta inmune tiende a estar disminuida, la estimula. Y cuando esa respuesta inmune está aumentada, por ejemplo, en el caso de un proceso alérgico, bueno, ahí tiende a disminuirla. Por eso hablamos de biomodulación y no hablamos de estímulo o inhibición. Y esta relación entre la noxa y la respuesta del huésped, nuestro objetivo decíamos que es clínico, va a ser buscar qué acción tiene el láser sobre ese tejido y a través de ello tratar de buscar la salud de nuestros pacientes. Pero hay diferentes niveles. Un primer nivel microscópico va a ser el nivel celular, pero recién hablábamos de física, entonces también, si quisiéramos estudiar los efectos a nivel molecular o hasta a nivel atómico, también sabemos y conocemos la respuesta que el láser genera a todos estos niveles. Ahora, si bien nuestro efecto es un efecto clínico, la clave no está solo en la clínica, sino está también en la célula. Debemos entender y debemos incorporar los conceptos biológicos a través del estudio a nivel celular. ¿Y de qué células hablaremos? Las células que conforman los tejidos de nuestro interés, odontoblastos,
osteoblastos, fibroblastos, neuronas. Estas células diferenciadas poseen la clave para que yo entienda qué es lo que ocurre cuando aplico el láser. Todas las células tienen mitocondrias, estas mitocondrias se ven estimuladas cuando se aplica el láser sobre una célula, y el efecto que va a generar es, por un lado, estímulo del ATP, generación de oxígeno, inhibición de óxido nítrico, es decir, le va a dar célula a la energía. Es bastante más complejo que esto, hoy no nos vamos a detener demasiado porque si no, no vamos a llegar a ver todo, pero lo cierto es que yo tengo que tener presente que desde un láser terapéutico hasta un láser quirúrgico, la acción siempre va a estar dada sobre 3 partes de la célula. La primera, como veíamos recién, será la mitocondria, por eso vamos a tener mayor reservorio de ATP. Ahora bien, para que llegue a la mitocondria debe atravesar la membrana plasmática. El láser sabemos que ayuda al mantenimiento de esa membrana plasmática. Si ayuda al mantenimiento de la membrana plasmática, estará generando un efecto de desencadenamiento del ácido araquidónico. Y a su vez, si esa célula tiene energía, bueno, hay una comunicación celular que se llama comunicación mitonuclear. Entonces, el núcleo codifica que hay una cantidad de energía suficiente, entonces esa célula comienza a enviar hacia el medio extracelular sus productos. En el caso del odontoblasto será dentina reparativa, en el caso del osteoblasto será hueso, en el caso del fibroblasto será tejido conectivo, y en el caso de la neurona será un estímulo nervioso, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay un efecto producto de la aplicación del láser cuando lo estudiamos también a nivel celular. Y claro, empezamos a ver las aplicaciones clínicas. Sabemos que cuando combinamos el láser con la aplicación tópica de flúor, generamos una mejor absorción de ese flúor y una mayor resistencia de la pieza dental al ataque ácido y a la progresión de la caries. Se incorpora mejor el flúor a la pieza dental y es algo que es simple de ser realizado y se utiliza un láser terapéutico para este fin. Entonces, ese efecto sabemos que existe. Ahora, ese flúor nosotros lo podemos aplicar porque queremos generar de mayor resistencia de esa pieza dental a un proceso de caries, por ejemplo, o también puede ser que esa pieza dental tenga dentina expuesta, tenga hipersensibilidad dentinaria. Entonces sabemos que el láser de baja intensidad, cuando ven estas siglas, quiere decir que es láser terapéutico. Sabemos, como decíamos recién, que el láser genera analgesia inmediata y a distancia en el tiempo. Es decir, que la acción del láser no solamente me va a generar un efecto analgésico, sabemos que hay un efecto inmediato, un efecto a los 20 minutos, pero el mayor efecto, como si fuera una campana de Gauss, el mayor efecto se da a las 48, 72 horas de haber aplicado el láser, es decir, cuando el paciente ya está en la casa. ¿Y qué va a hacer como consecuencia? Va a haber dentina de reparación. Es decir, que cuando hablamos del láser terapéutico en la hipersensibilidad dentinaria, estamos hablando de la acción del láser a través de la dentina, pero sobre la pulpa. Indirectamente actúa sobre la pulpa y genera la formación de dentina reparativa. ¿Que quién la forma? La forma la pulpa. Si yo quiero hacer un efecto sobre esa dentina expuesta y quisiera generar algún tipo de acción sobre esos túbulos dentinarios, podría combinar el láser terapéutico con algún tópico, nitrato de plata, diferentes composiciones de flúor para generar un efecto, o también puedo aplicar el láser quirúrgico, es decir, el láser a una mayor potencia, como veíamos recién. Esa mayor potencia ya ahora sí va a generar un efecto sobre la dentina. ¿Qué efecto va a generar sobre la dentina? Va a generar la fusión de la matriz orgánica con la inorgánica. Es decir, va a hacer que los conductillos dentinarios se obliteren, se cierren, y eso va a ser positivo para disminuir la sintomatología de ese paciente que está con hipersensibilidad dentinaria. Ahora, recién hablábamos del láser y el flúor. Bueno, nosotros podemos incorporar no solamente flúor tópico, sino diferentes tipos de barnices fluorados y activarlos con el láser. Podemos aplicar el láser
quirúrgico a una potencia bactericida para generar un efecto de disminución de la cantidad de bacterias, previo a la colocación de un sellador de puntos y fisuras. Es decir, creo las condiciones para que ese tejido no tenga bacterias. Entonces, en definitiva, fíjense que estamos hablando de acción bactericida y también estamos hablando de acción sobre la pulpa. Maisto decía que la dentina es la consecuencia de la actividad de la pulpa. Entonces, es en la pulpa donde tenemos que prestar atención qué es lo que ocurre. Clariana, cuando me presentó, hablaba de más de 25 años con el láser, y es una realidad, ¿no es cierto? Hace muchos años fundamos en la Universidad de Buenos Aires la unidad láser. Y en esa época, el equipo de trabajo, ¿qué utilizábamos? Láser de dióxido de carbono. Es un láser que hoy en día no utilizamos más, es un láser muy cruento, muy dañino para la pieza dental. Esto no lo hacemos más, por más que a veces uno ve papers que se termina carbonizando todo el tejido, pero esto no lo hacemos hoy en día, pero era lo que hacíamos en esa época. Y eso que hacíamos en esa época hace tanto tiempo, observábamos que tenía resultados. A pesar de ser muy cruento, a pesar de generarse esta carbonización sobre la pulpa que veíamos, se utilizaba el hidróxido de calcio puro, después fraguable, una base, una restauración, y un tiempo después observábamos dentina de reparación. Es decir, los efectos estaban presentes, ¿no es cierto? Hace mucho que sabemos que esto funciona bien, y que funciona bien a través del tiempo. Este paper tiene también muchos años, es de Moritz, que es un pionero en el láser también hace muchos años. En este ámbito nos conocemos todos. Entonces, fíjense, desde el momento que se hace esa protección pulpar con láser, fíjense cómo se mantiene esta curva estable a través del tiempo. Arriba del 90% de las protecciones pulpares directas que se hacen con láser quirúrgico tienen éxito a largo plazo. Acá pueden ver 2 años, y si siguiéramos lo podríamos seguir en el tiempo. Y la comparativa, que es esta curva que está bastante por debajo, es la técnica convencional. Eso no quiere decir que el láser reemplaza a la técnica convencional, sino que el láser se suma a la técnica convencional. Cuando yo lo sumo, hago un efecto sinérgico. Esto es muy interesante y realmente tenemos muy buenos resultados. Ahora, ¿qué necesito para tener éxito? Hacer un correcto diagnóstico, entender la biología. Si yo no hago un correcto diagnóstico, no voy a tener resultados positivos. Y con el láser de diodo, hoy en día hacemos las protecciones pulpares con láser de diodo quirúrgico, con muy buenos resultados también. Y si yo lo que tengo, yo siempre digo, el mejor láser es el que tengo, porque es lo que puedo aplicar. Este caso es un caso de una alumna de hace varios años, y ella hizo la técnica de SBEC, es decir, la biopulpectomía parcial con láser y un colorante, un antiséptico. Esta técnica funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque se hizo un correcto diagnóstico. Y si yo sigo adelante en el tratamiento y sigo profundizando en la acción pulpar, y lo que se necesitaría hacer sería un tratamiento endodóntico, bueno, también tengo la acción coadyuvante del láser, terapéutico o quirúrgico. Con cualquiera de los dos puedo combinar para tratar dentro del tratamiento endodóntico, dentro del conducto radicular, a esa pieza dental. Este caso, el caso de un paciente diabético que tratamos junto a la doctora Rosa Sabaté, un caso con fístula, en el cual se hizo una sobreobturación terapéutica con iodoformo, con Licon D, pero aparte se entró dentro del conducto y por la fístula con el láser quirúrgico. Y luego, por dentro del conducto y desde la fístula, se procedió a la sobreobturación y a estimular con láser terapéutico. Entonces, lo que pueden ir viendo acá a través del tiempo, más o menos habrá llevado 3 meses este proceso, fue cómo se fue reabsorbiendo esa sobreobturación, se fue formando nuevo hueso, y luego después acá vemos ya cerca de 10 años después que esa pieza dental sigue en boca, no presenta fístulas,
pudo volver a ser rehabilitada y tiene todas sus condiciones funcionales intactas. Si hablamos de la acción microbicida dentro del conducto radicular, también veremos la acción microbicida fuera del conducto radicular, es decir, en la bolsa periodontal. Y en la bolsa periodontal, la terapia básica asistida por láser quirúrgico o por láser terapéutico encuentra dos momentos. Uno es antes de la terapia básica, después del sondaje, después de la exploración de esa bolsa, luego la terapia básica y luego una segunda acción dentro de la bolsa periodontal. Es decir, una acción bastante similar a lo que hacemos dentro del conducto. Sabemos que el biofilm endodóntico y el biofilm periodontal es muy similar en sus características, por no decir prácticamente el mismo. Ahora bien, ¿qué efecto genera el láser terapéutico, en este caso sobre el hueso? Fíjense qué interesante, porque con la acción del láser terapéutico, si se mide 30 días después, ya acá no hay más acción del láser, porque decíamos que el láser dura de 3 a 7 días máximo, ¿no es cierto? Ahora, 30 días después de haber aplicado el láser terapéutico, fíjense el trabeculado en el corte histológico donde se aplicó láser. Quiere decir que yo empujo un proceso biológico, en este caso de formación de nuevo hueso, y 30 días después veo una consecuencia que es una diferencia muy marcada. Veo este tejido muchísimo mejor que este otro tejido. Quiere decir que esa acción que yo hice con el láser terapéutico, histológicamente hay una diferencia. Ahora, esto no quiere decir que el láser estimule la formación del hueso solamente. Lo que hace el láser, como decíamos recién, es llenar de ATP las células. Entonces, llenará de ATP a los osteoclastos y llenará de ATP a los osteoblastos. Y será ese medio extracelular, ese microambiente, el que elija si se necesita formar hueso o si se necesita reabsorber hueso. Es decir, el láser podrá estimular cualquiera de los dos procesos. Generalmente el organismo sabe qué llaves tiene que apretar para lograr el resultado correcto. Lo que ocurre es que muchas veces esas células no tienen energía o las bacterias están dominando esa situación. Entonces, si nosotros logramos contener esa situación bacteriana y nos valemos de un estímulo en esa región, fíjense, por supuesto, nadie quiere salvar esta pieza dental, pero si generamos la extracción en este momento, lo que va a ocurrir es, hay un proceso ahí envolvente que lo único que me va a generar es el fracaso de lo que yo quiera hacer posteriormente. Entonces, fíjense, trabajando dentro del conducto y fuera del conducto, unos 60 días después, la gran cantidad de hueso que se formó. Después esa pieza probablemente se extraiga igual, pero ya no es la misma situación. Si tenemos fístulas, esas fístulas las podemos tratar con el láser, podemos decontaminar esa zona. Nosotros utilizamos mucho el iodoformo como coadyuvante del láser y tratamos correctamente las fístulas con el láser, disminuyendo la carga bacteriana y estimulando la formación de nuevo tejido para después hacer el tratamiento definitivo correspondiente. Este caso, otro caso de endodoncia de Rosa, que hicimos con Rosa Sabaté, donde pueden ver el desarrollo de este tratamiento y cómo este diente permanente joven, bueno, se fue confinando ese proceso infeccioso, a la vez que se fue estimulando el cierre apical y la formación de nuevo hueso. Ven ahí el antes y el después, y bueno, con buenos resultados. Entonces, muchas veces lo que hacemos en piezas que están para extracción, en este caso evidentemente es una pieza que está para ser extraída, pero antes de extraerla lo que hacemos es trabajamos por dentro del conducto, si tiene fístula entramos también por fístula, mejoramos las condiciones y fíjense este caso que se colocó primero un implante, vemos acá ya ese implante rehabilitado, 5 años después se fracturó este premolar y hubo que colocar un segundo implante, y fíjense, presten atención acá abajo,
10 años después, la formación de hueso que tienen. En este caso no se hizo relleno óseo, no se hizo injerto, no se hizo levantamiento de piso de seno maxilar, es decir, se buscó simplificar el tratamiento. Esto no quiere decir que el láser reemplace a todas estas cosas que nombrábamos recién. Lo que quiere decir es que genera las condiciones para que algo ocurra. En casos de perimplantitis, situaciones, este implante tenía movilidad para donde están todas esas flechitas verdes, hasta movilidad intrusiva. Nadie quiere salvar ese implante. Es más, ese implante es este implante que vemos acá. Ahora, antes de realizar la extracción de ese implante, mejoro las condiciones. Y el láser es muy efectivo en eso. Y mejoradas las condiciones, vemos cómo al realizar la extracción, miren acá arriba el nivel a donde estaba ese hueso, y fíjense acá, al colocar un nuevo implante un tiempo después, el nivel al que está. Miren este premolar, y miren acá, y miren acá. Entonces, este hueso no salió porque hayamos puesto un relleno óseo, apareció este nuevo hueso porque se mejoraron las condiciones. Entonces el láser es muy efectivo en estas cosas que hablamos, destruyendo bacterias y estimulando los procesos biológicos. Pero el láser quirúrgico también es muy efectivo vaporizando tejido y siendo muy selectivo. Decíamos que tenía afinidad por los tejidos rojos. Entonces yo puedo eliminar mucosa, eliminar encía y ese implante que está debajo no verse afectado. Entonces, bueno, puedo exponer implantes, hacer esa descubierta de los implantes con su correspondiente pilar, trabajar inclusive toda esa vertiente interna sobre la encía con el láser, sin perjuicio del implante que está colocado, ni del pilar que se acaba de torquear y colocar. El gran manejo que tiene desde el punto de vista hemostático me permite que todos estos procesos se hagan sin sangrado y muchas veces cuando las condiciones se dan que se puedan hacer en la misma sesión. Es más, técnicas flapless technique, tenemos muchos casos publicados en varios papers con más de 15, 20 años de seguimiento en los cuales hacemos el acceso para esos implantes, en vez de hacerlo con la técnica del punch, lo hacemos con el láser de diodo quirúrgico. Acá hay un caso simplificado y mostrado, ¿no? Chiquito, cortito, en una diapositiva, realizado con Marcelo Conci, en el cual vemos que el acceso, donde posteriormente vamos a colocar ese implante, fue hecho con el láser de diodo quirúrgico. Después, a nivel óseo, bueno, la realidad es que es mejor hacerlo con el sistema convencional que viene preparado para esa línea de implantes. Entonces usamos eso, pero el acceso a través de la encía que hacemos con el láser nos permite manejar a la perfección esos tejidos y posteriormente nos permite dibujar esos tejidos tridimensionalmente, hacer una emergencia similar a el diente contralateral. Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, hacer un perfecto manejo de esos tejidos, ¿no? Y luego, para cuando hay que hacer esa rehabilitación, en este caso lo nombrábamos recién a Marcelo Conci, bueno, los resultados son buenos resultados porque cada uno hace su parte correctamente. Entonces, el manejo que yo puedo tener de esos tejidos blandos es muy bueno porque tengo cuidado y tengo los parámetros adecuados y la técnica adecuada para no generar daño en esos tejidos. Yo tengo situaciones muy comunes en ortodoncia en las cuales tengo acá una diferencia estética entre un incisivo lateral y el otro. Entonces, esta diferencia estética, con un procedimiento, una gingivoplastía muy sencilla, queda solucionado. Vemos que estéticamente queda mejor. Ahora, eso no alcanza. Yo sé que este tejido, al tratarlo bien, ni se va a edematizar, ni se va a reabsorber, es decir, no voy a tener una pérdida de inserción de ese tejido. Pero tengo que saber que 10 años después va a quedar bien. Yo tengo que saber que si hago las cosas correctamente, 10 años después sigo teniendo buenos resultados. Y en ortodoncia
es una herramienta muy versátil, es una herramienta que se utiliza muchísimo para eliminar tejido hiperplásico, para hacer pequeñas gingivoplastías, gingivectomías, para controlar tejido sangrante, en prótesis, para marcar bien la diferencia entre encía y diente y poder tallar correctamente. Recuerden que cuando utilizo el láser generalmente controlo el sangrado correctamente. Entonces, es una herramienta que se empieza a meter en todas las especialidades. Desde ya que en cirugía encuentra mucha utilidad, pero fíjense como recién veíamos ortodoncia y son situaciones en las cuales no, nos manejamos correctamente. Operculectomías, exposición de terceros molares para permitir su posterior erupción. Y claro, si manejo correctamente tejidos blandos, me será muy útil para exponer piezas dentales que están retenidas, en especial los caninos, incisivos centrales. Vemos situaciones en las cuales vamos liberando diferentes piezas dentales de mayor o menor complejidad, pero el concepto siempre el mismo, tratar de hacer una odontología mínimamente invasiva. El viernes me tocó dar un curso con dos colegas, con el doctor Aldo Pesaresi y con el doctor Fernando Barea, y de odontología mínimamente invasiva. Y esto también es odontología mínimamente invasiva, generar la menor cantidad de daño posible y darle un beneficio a nuestros pacientes. Sabemos que la bibliografía que nos dice que estas exposiciones de piezas dentales retenidas, el principal inconveniente es el sangrado, el descementado del elemento de anclaje que nosotros ubicamos en esa zona. Bueno, esa situación con el láser la tenemos controlada. Es una situación que no tenemos mayores inconvenientes cuando utilizamos el láser junto a eso. No solamente de exposición de caninos, como vemos en este otro caso, una exposición de incisivo central superior, y claro, y seguimos con situaciones coadyuvantes a la ortodoncia, frenectomías, en este caso frenectomías labiales superiores, cuando es necesario. Sabemos que este tipo de situaciones clínicas son exageradamente tratados. Hay un sobretratamiento de este tipo de frenillos. Entonces, cuando es adecuado, cuando es necesario hacerlo, se hace. Pero cuando a través del diagnóstico consideramos que no es necesario, aunque tengamos un láser y sea más simple, no lo hacemos. Entonces, realmente, sean frenillos labiales superiores, sean frenillos labiales inferiores, sean bridas laterales, vestibuloplastías, eliminación de hiperplasias paraprotéticas. Tenemos innumerable cantidad de situaciones en las cuales el láser se comporta como un coadyuvante ideal. Y en cierre de diastemas, muchas veces ocurre esta situación, ¿no es cierto? El cierre de ese diastema provoca una hiperplasia. El frenillo igual acá está abajo, y encima acá tenemos el nódulo que originalmente ocupaba el lugar del diastema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso, post tratamiento de ortodoncia, se hicieron las tres cosas en una. Es decir, se liberó ese frenillo labial superior, se eliminó la hiperplasia y se eliminó ese nódulo. Entonces, en el postoperatorio inmediato vemos ausencia de sangrado. 15 días después vemos una buena recuperación. Pero, ¿qué pasa 8 años después? Eso es lo que tenemos que mirar, que 8 años después no haya recidiva de la lesión. Si hablamos de frenectomías, bueno, frenectomías linguales en bebés, estamos acostumbrados, y varios colegas en el equipo de trabajo, nosotros damos los cursos sobre todo en Argentina, Uruguay y Chile, y en los 3 países tenemos gente especializada en el equipo de trabajo en este tipo de procedimientos, y lo mismo, no hacemos un sobretratamiento. Si no está indicado, no se hace, pero si se hace con láser, para ese bebé es mucho más simple, la simplificación, como hablábamos al principio. Entonces, las bondades del láser, aparte del intraquirúrgico, es en los postquirúrgicos. Este es el postquirúrgico inmediato. Pero fíjense, más allá de la lengua, que está correctamente liberada, este es el postoperatorio inmediato, fíjense lo que ocurre 24 horas después, 48 horas después con los tejidos, 72 horas después, 5 días después. Entonces, lo que hablábamos de la teoría, que es
el láser estimula a que esos tejidos reparen más rápidamente, siempre van a seguir la lógica de hacerlo de afuera hacia adentro y de la profundidad hacia la superficie. Esa forma de reparar el tejido, que es por segunda intención, lo hace en forma mucho más acelerada que si fuera por primera intención en forma convencional. Y todos estos posoperatorios inmediatos de frenectomías linguales, en todos los casos vemos ausencia de sangrado, pero también ven ausencia de carbonización. Tenemos que ser muy cuidadosos con los tejidos, no tenemos que quemar estos tejidos, y para ello tenemos que usar una técnica adecuada. Hablábamos del láser de baja intensidad. El láser de baja intensidad en ortodoncia también lo podemos utilizar para tratar el dolor, y sabemos que la bibliografía nos dice que el movimiento de esa pieza dental a veces se genera en forma más acelerada. Ahora, este no puede ser nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos para mantener en salud a esa pieza dental. Y como consecuencia de disminuir el dolor y de estimular que esa pieza esté en salud, bueno, puede ser que se mueva más rápido. No debe ser este mi objetivo. En patología temporomandibular es muy utilizada para generar un aumento de la apertura bucal, un aumento de los movimientos articulares, disminución del dolor muscular, articular, ligamentoso. Tenemos investigaciones realizadas por nuestro equipo de trabajo. Ahí vemos al profe Ishikawa, que también lo vi que entró hace un ratito, así que le mando un beso grande, un gran amigo, profesor, ejemplo. Y fíjense cómo, en el caso del control, hubo siempre igual o mayor dolor. Y en el caso del grupo de láser, siempre hubo menos dolor. Referido por los pacientes, por supuesto, siempre va a haber un índice de subjetividad en esto, pero donde no hay un índice de subjetividad es cuando nosotros evaluamos cuánto abre la boca el paciente antes de aplicar el láser y después de aplicar el láser. Este primer caso de arriba a la izquierda, fíjense, casi el doble en la misma sesión. Estos casos no son inventados, no es que nos parece que el paciente está mejor, el paciente nos dice que está mejor, y cuando hacemos nuestras visualizaciones vemos que está mejor. Entonces eso ya supera lo que nosotros podemos pensar. Ya va más allá de una subjetividad. Como decíamos más temprano, vemos que hay un efecto de haber utilizado ese láser correctamente. En el caso de la apertura bucal es un efecto bastante rápido de ser observado. Vemos que la apertura bucal aumenta inmediatamente, no solo en casos en los cuales tenemos un efecto de trismus, sino también muchas veces en pacientes oncológicos, que tienen como efecto de su tratamiento oncológico de radioterapia, bueno, muchas veces tienen trismus. En candidiasis, como vemos en el caso de arriba, junto a la doctora Claudia Giaco, utilizamos el láser junto con la solución iodada, el láser terapéutico junto a solución iodada con muy buenos efectos. En el caso del medio, un herpes labial. En el caso de abajo, un herpes zóster. Y en los tres casos, utilizando láser terapéutico, obtenemos buenos resultados. Y si hablamos de infecciones virales, el caso de este nene, de un HPV, vemos el postoperatorio inmediato, cómo estamos eliminando esa lesión vegetante, y vemos a las 24, a las 72 horas, a los 10 días, cómo esos tejidos van reparando. Vemos labios parqueteados, agrietados, dañados, de queilitis actínicas, de pacientes que tienen muy dañados sus labios, pero fíjense cómo la aplicación del láser, acá hubo 2 aplicaciones del láser, y cómo observamos al paciente un mes después y el aspecto de ese labio es un aspecto distinto. En trastornos potencialmente malignos, líquen bucal, líquen erosivo, vemos que con el láser podemos generar muy buenos resultados. Pacientes oncológicos, que no es solamente mucositis y láser, no es la única complicación la mucositis en los pacientes que están siguiendo un tratamiento oncológico. Hay muchísimas más, dentro de las cuales está la mucositis. Entonces, junto con Claudia Giaco, junto con Ana Laura Sanado Wicks,
junto con todos los odontólogos que nos acompañan, recién nos presentaba Clariana Marchese, bueno, formamos un equipo de trabajo tanto en Argentina como en Uruguay como en Chile, donde generamos este tipo de tratamiento. Fíjense, este paciente recién acudió en la sesión número 17, sin embargo, con una aplicación del láser terapéutico, 5 días después ya ese paciente estaba mejor. Pero decimos que no es solamente mucositis, tenemos osteonecrosis de los maxilares, linfedema a nivel de cuello. Con el láser terapéutico podemos generar un montón sobre las cicatrices oncológicas, podemos realmente darle mejor calidad de vida a los pacientes. Por eso la acción del láser en pacientes oncológicos tiene que ser antes, durante y después de tratamiento oncológico. Y lo que sí sabemos es que haciendo un tratamiento programado, logramos que estos pacientes puedan alimentarse por boca, lo que se llama mucositis grado 2. En este paper que presentamos hace un par de años, todos los pacientes que entraban en el grupo de tratamiento con láser pudieron terminar su tratamiento oncológico y alimentarse por boca. Entonces son situaciones que benefician al paciente. Hablábamos del láser quirúrgico como un láser que es hemostático. Este caso es el primer caso que yo tengo documentado con láser. Tiene más de 25 años. Está hecho con un láser de argón. Sin embargo, este otro caso, que tiene un par de años nada más, está hecho con un láser de diodo. Y es muy similar. Es decir, los láseres tienen sus características que nosotros sabemos que actúan de determinada manera. Ahora fíjense, posoperatorio inmediato, 24, 48 horas, 3 días y 7 días. Fíjense cómo los tejidos van cambiando, un papiloma diapnéusico, es de este año, es nuevito este caso, fíjense cómo va cambiando a las 24, 48, 72 horas, no hay carbonización, y 10 días después, cómo los tejidos van cambiando rápidamente y podemos manejar perfectamente el sangrado de los tejidos. La lengua es un tejido muy sangrante, sin embargo este botriomicoma en dorso de lengua pudo ser extirpado y mandado a biopsiar sin sangrado y sin alterar la muestra. Eliminación de hiperplasias paraprotéticas, muy sangrante, sin embargo se puede controlar correctamente ese sangrado. Ahora, después, el rehabilitador tiene que acondicionar correctamente esos tejidos, y 2 días después vemos el posoperatorio inmediato, 2 días después y 30 días después cómo ese tejido cambió, pero porque se hizo una buena odontología. Este caso es un caso de Uruguay, hace ya un par de años, ahí está la biopsia tomada y el informe que vino en respuesta al envío del tejido. Quiere decir que podemos hacer biopsias con láser. Lo que tenemos que diagnosticar correctamente. El estomatólogo nos tiene que ayudar en el diagnóstico, y sin diagnóstico no hay tratamiento. Un papiloma escamoso, fíjense, 48 horas, 10 días, 15 días, 20 días después, cómo esos tejidos se van reparando. Un mucosel en una nena de 4 años, 48 horas, 4 días, 10 días, 20 días. Y el informe de ese estudio no altera el hecho de que haya sido extirpado con láser, 25 días después. Tenemos este otro caso, una paciente con el antecedente en 2019 y post pandemia presenta una lesión extremadamente sangrante que espontáneamente tendía a sangrar. Sin embargo, pudimos hacer la extirpación sin sangrado y la reparación de ese tejido rápida, lo mismo, cada vez más superficial, hasta que 10 días después vemos que es una costra. Ahora, estos tejidos no debemos dañarlos, ante todo no dañar, decía Hipócrates. Entonces tenemos que cuidar mucho qué hacemos con esos tejidos. Otro mucosele de origen traumático, bastante más importante, y fíjense cómo con el láser podemos controlar perfectamente ese sangrado. Pueden ver acá las glándulas salivales sueltas. Fíjense acá, elegimos qué glándula salival dejar y qué glándula salival menor quitar. Fíjense acá, con la delicadeza que vamos tomando los tejidos y con la ausencia de sangrado. Entonces, todo este manejo de los tejidos a mí me tiene que permitir sacar el máximo provecho
del el láser que estoy utilizando. Entonces, tengo que procurar no carbonizar, no dañar esos tejidos, que no sangre, y por ende tratar, si puedo, como fue este caso, quitar la totalidad de ese mucosele y sus glándulas salivales accesorias traumatizadas sin daño en el tejido. Ven ahí el posoperatorio inmediato, y lo mismo, 24, 48, 72 horas, 4 días, 5, 6, 7 días, 10 días, fíjense cómo va reparando el tejido. Vemos que realmente con el láser tenemos muchas características que ayudan en la odontología y que nos permiten lograr muy buenos resultados. Y hemos recorrido bastantes especialidades en poquito tiempo, como les prometí yo recién, ¿no es cierto? Que íbamos a tratar de ver muchos casos clínicos en poco tiempo. Para lograr esto tenemos mucha teoría, ¿no es cierto? Tenemos mucho que estudiar y mucho que aprender para entender cómo funciona esto, ¿no es cierto? Afortunadamente ahora hemos empezado a volver a la práctica, hemos empezado a volver a los cursos prácticos, con aforo, con determinado cuidado, basándonos siempre en la teoría. Tenemos nuestro curso anual también, el curso anual ha pasado a ser online, y bueno, la verdad que afortunadamente año tras año tenemos mucha gente que nos sigue y nos acompaña en el tema de la formación del láser. Con respecto a la atención de pacientes, atendemos muchos pacientes en los cursos carenciados. Hemos presentado el proyecto en el Vaticano, hemos tenido la posibilidad de presentarlo directamente al Papa, y bueno, gracias a Dios hemos tenido muchos pacientes a los cuales hemos podido ayudar con la acción del láser. Así que, bueno, ahí está Olivia y Baltasar hace un par de años antes de la pandemia, y Marisol, y bueno, y con el Papa. Así que, bueno, nada, un poco a las corridas, pero no quería dejar de mostrarles la mayor cantidad de casos posibles, para que ustedes vean la versatilidad de este tipo de aparatología, ¿no es cierto? Y de este tipo de tecnología. De más está decir que, más allá de que alguno tenga preguntas, les dejo acá tanto el Instagram como el Facebook, el LinkedIn, el Twitter, el mail. Sé que Marisol, para pasarles el ID y la contraseña, también les tomó el WhatsApp, así que bueno, nada, estamos comunicados para cualquier consulta que puedan hacer, cualquier pregunta que puedan tener. Ahí me llegaron varias preguntas por el celular, así que bueno, más allá de las preguntas que contestemos ahora, si alguno después tiene alguna consulta, desde ya que no tiene más que contactarnos. Clary, no sé ahí si tenés alguna pregunta para que haya hecho alguno. Ninguno escribió nada acá en el chat, pero no sé si te escriben en el celu alguna pregunta. Sí, No yo tengo tenía que... algunas preguntas. Hice hincapié en el tema de la carbonización porque me preguntaban qué era la carbonización. Es cuando uno usa el láser, no tiene que dejar ese tejido como si fuera una carne quemada, ¿no es cierto? Entonces, eso es carbonizar, ¿no? O sea, eliminar el tejido quemándolo. Es lo que uno no tiene que hacer. Una quemadura es lo peor que uno le puede hacer al tejido. Es donde el tejido más tarda en reparar. Entonces, desde ese punto de vista hay que ser muy cuidadoso. Acá hay una preguntita de Jorge Heredia, dice, para los tejidos Sí. blandos, ¿se usa el láser rojo o infrarrojo? Bien, en realidad lo más aconsejable siempre son los láseres infrarrojos. Son láseres que permiten mucho mejor manejo de los tejidos, mucha más hemostasia, porque tienen atracción por los tejidos rojos. El infrarrojo se absorbe en el rojo. Ahora han salido algunos láseres que son azules y verdes, pero la verdad no son equipos, digamos, muy cómodos para trabajar, porque esa luz azul muy fuerte a uno no le permite ver. Yo hace muchos años usaba el láser de argón y ocurría eso, ¿no es cierto? Uno tenía una luz prendida azul muy fuerte que no le permitía precisamente ver los tejidos. Lo interesante de estos equipos es que yo puedo ver los tejidos que voy quitando. Veíamos recién en el caso del mucosele cómo podemos elegir qué glándula salival retiro, ¿no es cierto? Entonces, esa característica me la da el hecho de que el láser sea infrarrojo, sea invisible. Ahí no sé, yo...
Sí. Perdón, Javi. ¿Qué tiempo y qué energía en joules? Dice. Bueno, eso. ¿Para qué? ¿Para los tejidos pone para blandos? ¿Qué? No pone para Bueno, cuál está bien. específico, pero bueno. Eso, para cada una de las aplicaciones que vemos, hay una cantidad de energía, una cantidad de potencia. No interviene tanto los protocolos. Si bien debe haber guías, debe haber como una idea de qué utilizar y qué no utilizar, la realidad es que cada paciente tiene una consistencia de tejido distinta. No es lo mismo una encía fibrosa que una encía friable. No es lo mismo una encía más rosa que una encía más roja, ¿no es cierto? Entonces, cada tejido y cada patología requiere de una mayor o menor cantidad de energía. Entonces es importante entender esa interacción de los tejidos y cómo seteamos nuestro equipo personalizado para cada paciente. Hoy no hablamos de las neuralgias y las parestesias, pero bueno, también en neuralgias y parestesias tenemos muchas posibilidades de tratar pacientes. Hoy en día las parestesias postimplantes, las neuralgias del trigémino están a la orden del día y tenemos muy buenos resultados tratando con láser terapéutico. Pero lo mismo, si nosotros queremos seguir un protocolo y decir, para una neuralgia hay que aplicar tanto, nosotros no conocemos el grado de daño que tiene ese nervio. Nosotros no conocemos qué tanto ese nervio está dañado, en qué cuantía. Entonces también es diferente la cantidad de energía que tenemos que aplicar. Por eso es muy importante la curva de aprendizaje, es muy importante incorporar el conocimiento necesario para poder sacarle el mayor provecho, ¿no es cierto?, a estos equipamientos y poder realmente aplicar. Yo, sinceramente, utilizo el láser en todos los pacientes que vienen al consultorio desde hace años. Por eso hoy les mostraba desde una topicación con flúor hasta un procedimiento quirúrgico más complejo, ¿no es cierto? Entonces, realmente utilizamos el láser en una cantidad de situaciones clínicas diferentes y bueno, para todo eso hay que estudiar el cómo, ¿no? Así que bueno, un poco de... Sí. Perdón, ahí hice una acotación, dice, los dermatólogos usan láser para la cauterización de las venitas. ¿Qué láser se usa? Claro, bueno, generalmente hoy en día cada vez más se usan los láseres infrarrojos de la longitud de onda cercana a los 1000 nanómetros. Esa es la longitud de onda que más se está tendiendo a usar en la mayoría de las especialidades. Flebología, dermatología, en potencias a veces un poco más altas que las nuestras. Por eso generalmente lo que uno recomienda al momento de adquirir un equipamiento es que sea de esa longitud de onda y de la mayor potencia posible, de buena calidad y de la mayor potencia posible, porque muchas veces sirve para nuestra especialidad y para otras especialidades. Espera que hay otra preguntita, Javi. Sí. Dice, buenas noches, el láser quirúrgico y el láser terapéutico son aparatos diferentes, pero ¿se Está puede buena la usar pregunta, el sí. quirúrgico como terapéutico? Es muy buena la Y otra pregunta. La pregunta de respuesta, Jorge, sí. para nos terminar ese después pronto. No, sí, la respuesta es que el mismo, por ejemplo, un láser quirúrgico, yo lo puedo bajar como si bajara el volumen de una radio y utilizarlo como láser terapéutico. Lo que no puedo es utilizar un láser terapéutico como quirúrgico, porque ese láser terapéutico es la máxima potencia que se puede usar. Pero sí puedo usar un láser quirúrgico y disminuirle la potencia y transformarlo en un láser terapéutico. Por eso, digamos, todo lo que vimos hoy y otras cosas que no llegué a poner, ¿no? La verdad no quería abrumarlos con una charla muy larga, ¿no? Pero todo lo podemos hacer con un láser quirúrgico, ya sea utilizándolo como láser de diodo quirúrgico o disminuyendo la potencia utilizándolo como láser terapéutico. Y Jorge pregunta, ¿el azul de metileno se usa con láser? ¿Cuál es el efecto del azul de metileno? Bien, hay muchos colorantes. En odontología se hizo conocido el azul de metileno, ¿no? Entonces, el azul de metileno se absorbe en el rojo. Entonces se usa láser rojo con azul de metileno. El azul de metileno lo que hace es adherirse a determinadas bacterias gram positivas sobre todo. Entonces, el láser terapéutico es selectivo para esas bacterias. Puede hacer un efecto bactericida con un láser terapéutico. Es un recurso para poder matar algunas bacterias con el láser terapéutico. Lo cierto es que nosotros también generamos efectos
de terapia fotodinámica, que es lo que se llama cuando combinamos un colorante con un láser terapéutico, combinando la solución iodada con el láser infrarrojo terapéutico. Y hay infinidad de colorantes. Un poco la farmacología va por ese lado, va por la selectividad, va por el activar determinado fármaco, por ejemplo, con un láser. Hay muchos procedimientos terapéuticos que van por ese lado, mucho tratamiento oncológico que quiere ir por ese lado, carcinomas muy superficiales que se están intentando terapias locales de esa manera. Hay mucho de eso. Lo que pasa que, bueno, en odontología se dio a conocer el azul de metileno y muchos colegas piensan que terapia fotodinámica es mezclar azul de metileno con un láser rojo y se terminó, ¿no? El efecto es para eso, es para generar un efecto bactericida en un láser que de otra manera no lo tendría, porque no le alcanza la potencia para matar bacterias, ¿no? Bueno, esa fue la última pregunta del chat. Bueno, está bien. Bueno, más que nada, un poco la idea es que ustedes vean una gran versatilidad en cuanto a aplicaciones clínicas. Tenemos más, yo me caracterizo por tener mucha casuística clínica, ¿no? Tengo realmente muchos casos clínicos a través de los años. Y la realidad es que hoy en día se pueden hacer la gran mayoría con un solo equipo. Y esa es un poco la idea que uno quiere transmitir, que no son láseres imposibles de comprar para los odontólogos, si bien siempre un láser es caro, pero bueno, que no son cosas imposibles de adquirir para un colega. Lo que sí debemos hacer es, bueno, adquirirlos con un conocimiento. Así que bueno, por un lado, a las órdenes de quien quiera tener cualquier consulta más allá de la clase de hoy, y por otro lado, bueno, los esperamos en nuestros cursos anual y nuestros cursos clínicos. Tenemos una gran oferta de formas y de maneras de dar a conocer este conocimiento. Y también, bueno, nuestros canales que los dejé ahí abiertos a propósito, háganse amigos en Instagram, en Facebook, que siempre tenemos información para compartir. Así que bueno, Clariana, Marisol y todos los que estuvieron ahí, que no se movió nadie, quería realmente agradecerles por la predisposición y por el interés en esta tecnología, y por el interés en el camino serio de esto, ¿no? Porque realmente yo podría venir a decirles que es una herramienta de marketing perfecta, podría decirles mil cosas. La realidad es que es una herramienta que utilizamos para ayudar a nuestros pacientes y que debemos saber utilizarla correctamente. Así que bueno, muchas gracias a todos, buena semana y buenas noches. Los que quieran nos consultan por cualquiera de las vías que ven ahí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias que a sigan ustedes. bien. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Nos vemos. Chao. Adiós. Chau, chau, chau.